Muy bien, hemos dejado antes al Señor en ese momento de la enseñanza y de la oración intercesora. Anteriormente a eso, el Señor en la última cena instauró una ordenanza que tiene que ver con el partimiento del pan. El partimiento del pan que simboliza el cuerpo entregado por cada uno de nosotros, y el vino. El simbolismo de la cena del Señor no está en la copa, está en el vino que hay dentro de la copa. Jesús dijo que no beberé más del fruto ¿de qué? De la vid. Y cuando el apóstol Pablo habla en la carta a los Corintios sobre la copa, está utilizando una figura de lenguaje. Yo voy a beberme esta noche, si Dios quiere, un vaso de agua. No voy a beber un vaso, voy a beber el agua de un vaso. Pero hay una figura de lenguaje que permite utilizar el contenido por el continente, ¿verdad? De manera que cuando se habla de la copa, estamos hablando del vino que hay dentro de la copa. En la cena el Señor tomó 3 copas. Una al principio, después servía las hierbas amargas, segunda copa, servían el cabrito pascual, tercera copa que se llamaba la copa de bendición. Esa copa de bendición, que es la que el apóstol Pablo se refiere simbólicamente, se repartía no la copa del Padre, sino que el vino que estaba en la copa del Padre se echaba en la copa de cada uno de los que estaban en la mesa. Y bebían todos de la copa porque bebían todos del vino. Se ha llegado a extremos tan notorios como decir que en el partimiento del pan y especialmente en la copa hay 2 simbolismos. Uno el vino, que simboliza la sangre, y otro la copa, que simboliza la comunión. Eso es inventarse lo que no es. De manera que lo importante es que se distribuya el vino, no importa en cuántos envases, pero que sea un solo vino que se reparte en recuerdo ¿de qué? De la sangre vertida por Jesús. Ahora, después de la oración, Cristo sale en el silencio de la noche de Jerusalén, atraviesa el torrente de Cedrón y sube el monte de los Olivos. Y llega al huerto, al lugar que él conocía, y ahí se produce la dimensión más impresionante para mí de la pasión de Jesús. En Hebreos capítulo 5 y versículo 7 leemos estas palabras. Por favor, alguien lee Hebreos 5, 7. De manera que el escritor a los Hebreos está refiriéndose a una experiencia en la vida de Cristo, en los días de su carne, es decir, de su humanidad, y dice que con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, y fue oído. Se refiere sin duda el escritor de la carta a los Hebreos de la experiencia de Getsemaní. Notad algunas cosas importantes ahí. Primeramente, Getsemaní, la grandeza de Getsemaní consiste en la persona que agoniza. Quien entró en Getsemaní no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, Dios con los hombres. La naturaleza humana de Jesús nunca puede ser ya separada, jamás, perpetuamente, está unida a la persona divina del Hijo de Dios. Por tanto, no entró un hombre y Dios lo contempla, entró Dios manifestado en carne para orar desde su humanidad. La agonía se produce en la naturaleza humana de Jesús, no en la naturaleza divina, pero la experiencia de la agonía es que se sustenta en la persona divina del Hijo de Dios, que sustenta su humanidad. Esto lo vimos el otro día. Luego, quien entró allí para orar y agonizar es Emmanuel, Dios con nosotros. En segundo lugar, el que agoniza es indudablemente Dios, pero es también hombre. Por tanto, la naturaleza humana está permanentemente presente en la persona de Jesús. Y en Juan 1:14 leemos que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la naturaleza humana es tan evidente en el huerto de Getsemaní que Jesús dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por tanto, si está triste, indudablemente tiene que estar refiriéndose a qué tipo de naturaleza. ¿Puede estar triste la naturaleza divina? No. La única naturaleza que se entristece y agoniza es la naturaleza humana del Hijo de Dios. Pero si es Dios y es hombre, si es Dios hombre, como vimos, no hay duda que quien agoniza en Getsemaní es una persona que divina humana. Agoniza desde su naturaleza humana, pero no podemos separar la naturaleza humana de la divina de la única persona
que es la persona divino-humana del Hijo eterno de Dios. Quien agoniza en Getsemaní es el Santo de los Santos. Este Jesús de Nazaret, proclamado anteriormente en la profecía por los querubines, serafines, de esta manera en Isaías 6, Santo, Santo, Santo. La anunciación del ángel a María fue también en cuanto a santidad. El santo que nacerá, o lo santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Por tanto, quien agoniza en Getsemaní es santo, y la agonía tiene que ver con el pecado del hombre. Notad que dice ahí que Jesús oró al que le podía, ¿qué? ¿Librar de qué? De la muerte. Ahora notad esa expresión. La muerte con artículo determinado expresa la totalidad de algo. No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, el gato, solo hay uno, que diga un gato, hay muchos. Por tanto, cuando se está hablando de la muerte, no estamos hablando de una muerte, sino de la muerte en absoluto, lo que significa la muerte. La muerte es en la Biblia no un estado de término, sino un estado de separación. Cuando se habla de muerte física en la Biblia se expresa como el estado que se produce cuando la parte orgánica, material del hombre se separa de la parte espiritual y se produce la muerte física. Pero esta muerte física es también la consecuencia de una muerte en mayor nivel, que es la muerte espiritual, que es el estado de separación entre el hombre y Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Por tanto, Jesucristo el Señor en la cruz no me va a sustituir a mí solo en la muerte física. Me va a sustituir esencialmente ¿en qué? En la muerte espiritual. Ahora, seguid un momento el hilo. Jesús en su humanidad estuvo permanentemente en comunión con el Padre, ¿o no? ¿Hubo algún instante en que el Padre y Jesús de Nazaret estuvieran distanciados? ¿Por qué? Porque son uno, muy bien, en la deidad, pero específicamente en cuanto a humanidad, porque no hizo él maldad, ni hubo engaño no hay pecado. Por tanto, hay una relación permanente y fluida, hasta tal punto que Jesús dice a su Padre, he venido para hacer tu voluntad. Y el Padre dice, por tanto, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Esa comunión entre Dios, el Padre, y Jesús, su Hijo, en su naturaleza humana, va a ser interrumpida en la cruz a causa no del pecado de Jesús, sino del pecado nuestro. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. De alguna manera la naturaleza divina, o mejor, la persona divina, comunica a la naturaleza humana la experiencia de la cruz. Y le hace conocer qué iba a ocurrir allí, en donde para reconciliar al mundo, Dios tenía que girar sus espaldas espiritualmente hablando a Jesús, su Hijo, que en naturaleza humana está dando su vida en la cruz. Yo quisiera que distinguieseis bien esto, por favor. Quien muere en la cruz es el Hijo de Dios en su naturaleza, ¿qué? Humana. ¿Está claro o no? Sí, pero sigue siendo la naturaleza de la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro ahí? No hay posibilidad de separar la naturaleza humana de Dios mismo. ¿Está claro? Porque subsiste en Dios desde el momento de la concepción. Ahora, Pablo dice algo muy importante. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por tanto, en la cruz del Calvario, cuando leemos Juan capítulo 1, versículo 1, leemos estas palabras. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Yo dije el otro día que esa preposición es la preposición cabe, ¿recordáis? Es decir, el Padre está frente al Hijo en comunión eterna, mirándose en un diálogo de amor, en donde el Padre expresa la palabra eterna que es el Hijo y el Hijo responde en amor a la palabra eterna del Padre. Bueno, ese es el diálogo trinitario. En esa situación, Dios produce, Dios genera, Dios crea. Y crea en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. Luego la creación, digamos así, como sujeto final el Hijo, está entre el Padre y el Hijo, y cuando Dios observa esa creación que ha realizado, ¿qué dice de ella? Vio Dios lo que había hecho y aquí que era, ¿en cuánto? En gran manera. Ahora, cuando el hombre peca,
No es Dios que pone a sus espaldas al hombre, es el hombre que le da espaldas a Dios. Y en esa situación el diálogo entre el Padre y el Hijo continúa de la misma manera. Lo único que ha ocurrido es que el hombre ha cambiado de posición, se ha puesto a sus espaldas, y el hombre es el que considera a Dios enemigo suyo en malas obras, ¿verdad? Bien, ahora se produce la cruz. En la cruz Dios da espaldas a su Hijo. Dios desampara a su Hijo. Dios hace descender sobre su Hijo la maldición del pecado, Gálatas capítulo 3, en donde Él fue hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición de Dios en Él. En el momento en el que el Padre gira su rostro hacia el Hijo, en el momento del abandono, en el momento de las tinieblas, ¿con quién se encuentra? Si antes estaba mirando al Hijo y se da vuelta, ¿con quién se encuentra? Con el que estaba a sus espaldas, que era el hombre. Y se produce la reconciliación. La reconciliación es un cambio de posición. Pablo no dice que nosotros somos los que nos reconciliamos. Pablo dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ahora nos encomienda a nosotros el ministerio de la reconciliación para que el mundo acepte esa obra. Y Pablo dice, reconciliaos con Dios. Ahora, en ese momento en que Cristo está orando, delante de Él está con toda claridad una experiencia terrible. Si el Padre va a interrumpir la comunión con la naturaleza humana de su Hijo, Jesús el Señor va a experimentar en toda la dimensión, ¿qué cosa? ¿La muerte qué? Espiritual. Es una dimensión tan tremenda que no podemos entrar allá. No debemos especular sobre lo que Dios guarda silencio, pero debemos entender qué ocurrió. Y Cristo en la agonía de Getsemaní dice al Padre, Padre, si es posible que esta experiencia no se realice. Encuentra, si es posible, una solución. ¿Hay solución? No. Dios mismo, dice un cántico nuestro, te desamparó para ampararme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. El Dios de la gloria abandona a su Hijo. El Salmo dice, en las horas de tinieblas de la cruz, Cristo no habla, guarda silencio. Esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuándo la pronuncia el Señor? ¿Estando en las tinieblas? Estando en la cruz, pero ¿estando en tinieblas o no? ¿Sí? Al principio de las tinieblas. ¿Cuándo? Cuando ya pasaron las tinieblas. Cuando ya viene la luz, es cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante el tiempo de tinieblas, Cristo, según Isaías 53, enmudeció y no abrió su boca. Ahora Cristo dice a su Padre, Padre, sea posible, haz algo, ¿para qué? Oró por el temor reverente, ¿hacia qué? Hacia la muerte. Y dice Hebreos que fue oído. ¿En qué sentido? Los teólogos, algunos dicen, fue oído en la primera parte de la oración. No se haga mi voluntad. Bueno, esto es rizar el rizo. Jesús fue oído por el Padre en cuanto a restauración de su comunión antes de su muerte física. Experimenta la muerte espiritual, ¿verdad? El abandono. Ahora Él dice, Padre, que yo no pase a la experiencia de la muerte física sin restablecer mi comunión contigo. De manera que cuando el Cristo se refiere a la experiencia, dice, Dios mío, ¿por qué me has? Y después de eso, cuando entrega su espíritu, ya no dice Dios mío, vuelve a la expresión habitual de su ministerio. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De manera que en todo Él es, por obra de la gracia, ejemplo semejante a nosotros. Él vivió una experiencia de muerte, ¿verdad? Muerte espiritual, luego hubo una restauración a la comunión antes de su muerte física, después la muerte física y luego la resurrección. Nosotros igual. Nosotros nacemos espiritualmente muertos. Creemos en Cristo y somos restaurados a la comunión. Luego moriremos físicamente y después resucitaremos espiritualmente para que en todo seamos semejantes a su Hijo Jesucristo. Ahora, Getsemaní tiene además una connotación de angustia. En la cruz hay dolor.
pero no hay agonía. La cruz es el resultado de Getsemaní. Cuando Cristo se levanta de Getsemaní, ¿qué dice? Ya podéis dormir, porque ya está. El conflicto de Getsemaní es tremendo. Primeramente hay conflicto en la dimensión personal. Mirad los discípulos que habían sido bendecidos por el Señor, cuidados por el Señor, ¿qué hacen ellos? Jesús les dijo, velad conmigo. ¿Y qué hacen ellos? Duermen. Él está solo, los despierta las 3 veces que ora, ¿verdad? Bueno, ahí hay un tremendo conflicto de abandono, el Señor solo, nadie a su lado. En segundo lugar, hay una agonía profunda en el interior de su naturaleza, de manera que Cristo dijo a los suyos, mi alma está muy triste. Tal es la agonía que dice el texto bíblico, que el Señor sudó sudó gotas de sudor como si fuesen grandes gotas de sangre que caían a tierra. Se ha especulado mucho con eso, no importa lo que sea, hay un sudor densísimo, resultado ¿de qué? De la agonía. Ahora, en Getsemaní hay algo que muchas veces nos pasa desapercibido. Recordáis que al principio del ministerio de Jesús, Satanás quiso conseguir que no fuese a la cruz matando a los niños, ¿verdad? No lo consiguió, no. Luego en la tentación quiso que Cristo abandonase el camino de la cruz. Yo te doy los reinos. ¿Lo consiguió? No. Luego un poco más adelante indujo a los judíos para que tomasen piedra y lo apedreasen. ¿Lo consiguió? No. Cristo fue empujado por las gentes hacia un despeñadero para tirarlo de ahí abajo y él pasó por en medio de ellos. Satanás no lo consiguió. Satanás está luchando su última oportunidad. ¿Está Satanás en Getsemaní o no? ¿Por qué? ¿Dónde hay un texto que lo diga? A ver, un texto que me diga, y allí en Getsemaní Satanás estaba. ¿Hay alguno? ¿No? ¿Hay alguna deducción bíblica? Sí. Pedro, vela, porque Satanás os ha pedido pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y más adelante Pedro dice que Satanás anda buscando. Luego Pedro sabía la experiencia de Getsemaní. Allí en Getsemaní, dejadme ilustrar esto de esta manera, Satanás viene. Y en medio del conflicto, con toda probabilidad, Satanás dijo a Jesús, mira dónde están tus discípulos, ¿qué hacen? Duermen. ¿Merece la pena morir por ellos? Además, tú sabes que mañana yo voy a levantar las multitudes de Jerusalén, esos que han recibido beneficios de tu parte, yo voy a hacer que griten ¿qué? Crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Tú que eres el santo de los santos, tú que me has sacado del ministerio celestial y me has condenado eternamente porque soy un pecador, ¿por qué no vuelves al cielo? Y dejas a estos que no tienen ningún derecho ni son dignos de ser amados, déjalos a su suerte. Regresa. Y que los ángeles te adoren y los serafines proclamen tu gloria. Y en medio de ese tremendo conflicto en su humanidad, la persona divina del Hijo de Dios dice a esa humanidad, y si tú no mueres por ellos, ¿quién morirá? Y si tú no das su vida por ellos, ¿quién la dará? Y en medio de ese tremendo conflicto, cuando Cristo agoniza y a gritos implora ayuda, ¿el Padre le manda ayuda? Sí. Un ángel desciende para ministrar consuelo y aliento al Hijo de Dios en carne humana. ¿Qué le dijo el ángel a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿No sabes? ¿Seguro? No hay texto que diga lo que le dijo, ¿verdad? Pero Hebreos nos da una pista. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. El ángel ministra aliento y consuelo al Hijo de Dios, para que en su... ¿Recordáis que ayer hablábamos algo de la psicología humana de Jesús? ¿Recordáis? Para que esa psicología del estímulo necesario se produzca. Dios le presenta el enorme panorama de un pueblo salvo, numeroso, y el Hijo de Dios, en su naturaleza humana, dice que tuvo tal gozo que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Getsemaní. Después de Getsemaní viene el prendimiento del rey. Allí está Judas. Judas salió antes del partimiento del pan, antes de la cena, es decir, antes del final de la cena.
Los discípulos creían que Judas había ido a dar una ofrenda o alguna cosa así. Lo que había ido es a cobrar su crimen. Él sabía dónde iba a estar Jesús, y él conduce a los hombres de la guardia del templo para prender a Cristo. Vienen a él con palos y con piedras, y cuando vienen a Cristo, ¿qué hacen los discípulos? Huyen. ¿Y qué hace aquel que dijo, estoy dispuesto a morir por ti? También. Bueno, tuvo un acto de semivalentía, ¿no? Agarra la espada y da un espadazo. Yo creo que Pedro tenía más miedo aquella noche que otra cosa. Porque si lo hubiera acertado bien en la cabeza a Malco, lo hubiera abierto en dos. Pero no. Tal vez cerró los ojos. ¿Y qué pasó? La oreja de Malco. Simplemente le cortó la oreja. ¿Y Cristo? Sanó a Malco. Ahora Cristo es llevado conducido preso a casa de Caifás. Y el juicio se hace de noche. Eso está prohibido por la ley. Es un juicio ilegal. No está tampoco el Sanedrín en pleno, sino parte del Sanedrín. Y en aquel juicio se toma una determinación. ¿Qué es? Que muera. Luego es llevado a Pilato por primera vez. Bueno, en la casa de Caifás se produce la negación ¿de quién? De Pedro. Mirad, Pedro entró allí. Seguramente que Juan, que tenía ciertas amistades, le facilitó la entrada. Y cuando alguien de la casa, la primera criada, viene junto de él y le dice, ¿tú eres? ¿Él qué dice? No, no soy. No conozco. ¿A quién? A ese hombre. Y cuando la aprietan los que están con él, ciertamente tú eres, porque además hablas al estilo Galileo. Dice, no soy, no lo conozco. Y finalmente la criada portera le dice, sí que eres. Y Pedro tiene más miedo, decimos en España, más miedo que vergüenza. Y comienza a jurar. He oído una cosa muy curiosa hace algún tiempo. Un predicador que dijo, como buen marinero, tenía una boca tremenda. Aquí no sé si entendéis eso. A veces se decía que boca de carretero, se dice en España. Es decir, el carretero llevaba un carro tirado por caballos o por bueyes, y cuando llegaba a una subida y no le andaban, por aquella boca salían sapos y culebras. ¿Entendéis? Y dice, como era marinero y estaba acostumbrado a decir palabrotas, empezó a soltar palabras. No, ¿qué va, hombre? Pedro cometió el peor acto después de la negación, perjurio, porque juró, se sometió a juramento de que aquello que él decía en relación con Jesús era verdad y era mentira. Ahí tienes la mirada profunda de Jesús mirando a Pedro. Los ojos de Cristo penetran en el alma de Pedro. Y dice el texto bíblico que Pedro salió afuera y lloró amargamente. ¿Hubo arrepentimiento? Luego, ¿no hacía falta disciplina? ¿Sí o no? Si hubo arrepentimiento, no hace falta disciplina. Hago un paréntesis aquí, aunque tal vez mañana lo veamos. Cuando Cristo se encontró con Pedro, bueno, si yo soy Jesús, cuando después de la resurrección estoy con Pedro delante de los discípulos, le digo, bueno, Pedro, has cometido una buena falta, ¿eh? De modo que no te voy a poner fuera de comunión porque tú has confesado, pero te voy a poner una disciplina ministerial. Durante 5 años sentado en el último banco de la congregación en Jerusalén. Y no se te ocurra moverte de allí. ¿Qué dijo Jesús a Pedro? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Me amas o no? ¿Sí o no? Ya ves, Señor. Ya ves que te quiero. Apacienta mis ovejas. ¿Cuánto castigo ha impuesto la Iglesia a quienes Dios ha perdonado? La disciplina no es un castigo. La disciplina es un acto de amor en restauración. Por tanto, cuando la disciplina ha ejercido su ministerio restaurador, mantenerla es pecado. La disciplina que se mantiene después de la restauración se convierte en castigo. Y nosotros no tenemos ningún derecho a castigar a una oveja que pertenece ¿a quién? Al Señor. Ten mucho cuidado, por favor, con el rebaño de Cristo. No te pases con aquellos que no son tuyos. Simplemente, el buen pastor las confía en manos de los líderes de su pueblo para que las pastoreen, las alienten,
las confirmen y las ayuden. ¿Está claro? El Salmo 23 dice algo muy importante. Jehová es mi pastor, nada me faltará, etcétera, etcétera, etcétera. Su vara y su callado, ¿qué? Aliento. La oveja ve simbólicamente al pastor que tiene el callado en una mano y la vara en la otra. ¿Para qué es la vara? ¿Para darle a quién? A las ovejas, ¿verdad? Claro. No. La vara es para pegarle al lobo que viene a comer la oveja. A la oveja no. ¿Y el callado es para tirárselo a las ovejas? No, para engancharla por el cuello y traerla al camino. Por eso cuando la oveja ve al pastor con la vara en una mano, defendiéndola, y el callado restaurándola, siente alegría. Muchas veces las ovejas del Señor en la iglesia de Cristo tiemblan cuando ven al pastor de la iglesia con la vara. ¿Me dejas ponerte una ilustración, por favor? Yo quiero que esto quede clarito. Imagínate, solamente imagínate, que hay un hombre en la iglesia que tiene un problema de trabajo serio. En Argentina hay problemas de trabajo a veces, ¿no? Bueno, en España también. Imagínate que está trabajando en una empresa que anda así medio a caerse, y el viernes por la noche, cuando ese hombre salió de su trabajo, el jefe de personal le dijo: prepárate porque a lo mejor el lunes no hay trabajo. El hombre va feliz para casa, ¿verdad? No, el hombre va amargado, triste y lleno de miseria. Y llega a su casa y su mujer le dice: ¿sabes una cosa? Nuestro hijo ha sacado 0 en todas las materias. Y ese hombre siente que el mundo se desmorona. Y la mujer le dice además: ¿sabes una cosa? Se me estropeó una máquina de casa y hay que repararla. Y él dice: pero si no tengo dinero. Y así sucesivamente. De modo que ese hombre termina acostándose en la noche del sábado, ¿cómo? Como un paria de la vida. Y el domingo por la mañana se levanta y dice: oh Señor, voy a tu casa, voy a reunirme con mis hermanos, dame aliento, por favor. Y viene a la congregación y se sienta. Y el justiciero de turno, cuando termina la reunión, agarra la vara y exhorta a la iglesia. ¿Tú sabes lo que significa exhortar para el mundo evangélico? Nos han exhortado, nos han llenado de negrones, de moratones. Le ha pegado un repaso impresionante, de modo que el hombre sale con toda su carga y con los golpes recibidos. ¿Tú crees que ese hombre viene el domingo próximo a la iglesia? Hará muy bien quedarse en casa. El rebaño de Dios tiene que ser alentado, ayudado, animado, estimulado, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es nuestro, es de Dios. Ten cuidado con lo que haces con el rebaño de Dios, No pongas a las ovejas en una vida miserable cuando Cristo vino para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida? Abundante. Ten cuidado, por favor. La Biblia no es para comprarte un volumen bien pesado y pegarle de canto con ella a la congregación. La Biblia es gracia, misericordia y bondad. Nunca latigazo, sino restauración. Ahora Jesús el Señor está ahí en los juicios. Cristo es entregado en manos de los soldados romanos. Yo no sé si alguno de vosotros ha visto una película muy controvertida, tremendamente controvertida, para algunos un desastre, para otros una proeza. Es igual, La Pasión. ¿La vio alguno? Bueno, eso es una descripción exacta de lo que ocurrió. Cuando Jesús fue entregado en manos de los soldados romanos no eran judíos, que daban solo 39 vareadas. El soldado romano pegaba hasta cansarse. Y además de esto, quien fue entregado a los soldados romanos estaba siendo acusado de sedicioso. ¿Sabéis quién era? Era un judío que decía que él era el rey. Por tanto, se levantaba en contra ¿de quién? Del César. Así que el soldado romano le entregaban un reo de ese tipo y le daban. Se turnaban para pegar. Cuando uno se cansaba, comenzaba otro. ¿Sabéis lo que hacían los soldados romanos mientras hacían eso? Solían beber mucho vino. Y en más de una ocasión, los reos morían de la paliza.
Además, para que hubiese todavía mayor intensidad, el soldado romano utilizaba un látigo que se llamaba el flagelo, látigo de cuerdas, que para que sintiera más el reo, le ataban huesos de animales o restos de metal. Cuando ese hombre, esos soldados pegaban, poco después de comenzar el suplicio, la piel de la espalda se rompía. Y como aquella piel rota presentaba la carne, y a veces se veían las costillas, daban vuelta al reo y le pegaban en el pecho. La paliza era de tal dimensión que muchos no aguantaban ya más adelante. Así sufrió Jesús. Cristo es llevado de un tribunal a otro. Herodes, vamos a ver si este nos hace un milagro. Yo soy el rey, a ver, un prodigio. Cristo guarda silencio. Mira qué cosa curiosa. Con el arrogante cayó. Con el pecador dialogó en la cruz. Este es Jesús. Y de pronto Jesús es retornado de nuevo al tribunal. Pilato está intentando por todos los medios evitar una injusticia tan colosal como aquella, ¿verdad? Pilato sabe muy bien por qué está allí Jesús. Lo han entregado, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, decidlo. Envidia. No ha desaparecido esta maldición. El envidioso no soporta a aquel a quien envidia. Y hará todo lo posible por sacarlo de en medio. A veces calumniando, otras veces difamando, otras veces empujando, no importa cómo. Eso lo quisieron hacer con Jesús. Y Pilato, por fin, frente al tumulto, dice, ¿qué más da un judío más o menos? ¿Quieren matarlo? ¡Bah! Mátenlo. Y sentencia a muerte a Jesús. Tiene que justificar esa ejecución, Pilato, porque hay una ley romana seria. Es verdad que se buscaban vueltas, pero ¿hay una ley romana o no? Por tanto, Pilato escribe la sentencia de Jesús por sedicioso, porque se hace rey ¿de qué? De los judíos. De ahí en adelante, no te extrañes que Pedro diga en su carta que los que os acusan de malhechores, el seguidor de un sedicioso, ¿qué es? Un sedicioso. Ahora, Cristo es sentenciado a muerte y Cristo es entregado a la crucifixión. Desde el palacio donde Pilatos juzgaba hasta el monte de la crucifixión hay un camino. Los que alguna vez fuisteis a Jerusalén, si alguno fue a Jerusalén, ese camino que discurre al borde de la muralla se llama la Vía Dolorosa. Cristo es cargado con la cruz. El reo llevaba sobre sí el patíbulo. Y Cristo, debilitado, no puede con la cruz. Es un hombre, hermanos, un hombre. Un hombre que pasó una noche de tensión impresionante, que ha sido golpeado inhumanamente, coronado de espinas. Los romanos no cargaban con la cruz. ¿Recordáis que en el Sermón de la Montaña Jesús habla a los que quieren cargaros una milla? ¿Qué hay que hacer? Vete con él 2. De modo que uno que viene del campo es tomado por los romanos, ven acá, a cargar con la cruz. Simón de Cirene. Algunos dicen que los hijos de Simón de Cirene son los que se citan luego en el Nuevo Testamento. Bueno, puede ser o no, da lo mismo. El asunto es que Jesús va al lugar de la calavera, dice, al monte de la calavera, y allí es crucificado. La crucifixión es todo un espectáculo para ser contemplado por los que quieren ver sangre, y es también un trabajo más que los soldados romanos estaban acostumbrados a hacer. Sobre la cruz tirada en tierra se extienden las manos del crucificado. Cuanto más tensas, mejor.
para que respire peor. No se clava a un crucificado por las palmas. Un crucificado clavado por las palmas se desgarra, se clava por este hueso de la muñeca. El que hacía la crucifixión tenía una enorme costumbre de buscar rápidamente el hueco del hueso y poner el clavo, y con un golpe ese brazo quedaba sujeto ahí. El dolor es, según dicen, insoportable, porque con el clavo se destrozan también tendones de ese hueso. Luego la otra mano, luego los pies, generalmente puestos uno sobre el otro, de modo que el clavo entrase por el hueco de la articulación cerca del tobillo y quedase plenamente fijado por un lugar donde no podía soltarse ni desgarrarse. Y en esa posición la cruz se levanta con mucho cariño, con cuerdas, y la cruz cae de pie sobre el hoyo hecho para sustentarla. Y ahí lees en el Salmo: todos mis huesos se descoyuntaron. Y ahí está el Señor. Sorprende ver que el Señor, clavado de esa manera, comienza a dialogar. Primeramente, ¿con quién? ¿Con quién habla primero el Señor? Con el Padre. ¿Y qué dice? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Bueno, escucha bien eso. El crimen con premeditación no tiene sacrificio expiatorio. El pecado cometido a mano alzada no tiene sacrificio expiatorio para perdón. Lo que Jesús hace en gracia, ¿sabes qué es? Decía al Padre: considera esto no como un acto de crimen, sino como un pecado de ignorancia. Y es verdad que Dios lo acepta naturalmente. Por eso después, en el gran discurso de Pedro en Pentecostés, muchos son salvos. 3.000, luego 5.000, luego una gran multitud. Dios en gracia acepta las palabras de su Hijo. Luego hay diálogo con los que le rodean. Luego hay diálogo con el ladrón que está crucificado a su lado. Luego hay un recuerdo emocionantísimo para su madre, que está delante de la cruz. Cristo respetaba mucho a su madre, como corresponde a un hombre temeroso de Dios. No tiene posiblemente ya esposo, no se menciona, probablemente José había muerto. ¿Con quién va a quedar? ¿Quién la va a cuidar? Y a su discípulo Juan le dice: esta es tu responsabilidad. De hoy en adelante, considérala como tu madre. Por tanto, como hijo, tienes la obligación de honrar padre y madre. Significa darle lo que necesita y cuida de ella. Y finalmente, la terrible experiencia de la soledad y del silencio. Cuando Dios extiende sobre el Gólgota un manto de tinieblas para que toda la creación guarde silencio. Dios en Cristo muere por mí. Dios en Cristo da su vida por mí. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y al final, la recitación del Salmo 22 y por último, la oración de entrega de su vida. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Evangelio es muy minucioso. El Espíritu de Dios no deja nada sin precisar. Y dice que habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. El tremendo misterio de la cruz bajo el control de la soberanía. Jesús dijo: nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. De manera que, primero, sorprende
el poco tiempo que Él estuvo crucificado. Los crucificados a veces pasaban, dicen algunos, hasta 3 y 4 días en la cruz. La muerte del crucificado se produce por asfixia. Cuando necesita respirar tiene que impulsarse en las piernas para que los brazos no estén tensos y pueda tomar aire. Por tanto, a medida que va debilitándose las piernas, está más tiempo colgado de los brazos y los espasmos de los músculos del pecho le impiden respirar y muere asfixiado. De ahí que muchas veces, en un acto de humanidad, los romanos iban con un mazo y rompían las tibias de los crucificados. ¿Sabes para qué? Para que quedasen colgados de los brazos y muriesen rápido. Jesús no. Él da su vida ¿cuándo? Cuando quiere. Y prueba de que lo hace es que antes de entregar el Espíritu inclinó la cabeza. Un crucificado inclina la cabeza, le cae la cabeza ¿cuándo? Cuando muere. Él inclinó la cabeza y luego murió. Todo bajo control. Nadie me quita la vida. Ahora, el Señor dijo antes también, tengo sed. La sed es expresión típica del infierno. ¿Qué dijo el rico a Abraham? Envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi boca. Jesús está pasando la experiencia tremenda, no del infierno real, pero Pablo dice que Él descendió a las partes más bajas ¿de dónde? De la tierra, es decir, Cristo tuvo que descender al lugar que correspondía al más perdido de los pecadores para hacer salvable potencialmente a todo hombre. ¡Qué tremendo! Yo no puedo, luego, la sepultura, después de la muerte, yo no puedo seguir hablando teológicamente de la historia de Jesús. No puedo. La cruz me supera y me exige guardar silencio. Yo quiero llevarte por un instante al final de esta hora a la cruz. Sube, por favor, por la fe. Y pregúntale al crucificado, ¿por quién muere el Señor? Y el Señor te va a responder en las palabras de Pablo. El Señor me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Nadie que vaya a la cruz puede ser igual después de encontrarse con el crucificado. Nadie. Si eres igual, es que la cruz es pura teoría para tu vida. Hace muchos años, un gran poeta español vivió, siendo niño, mucho tiempo en casa de su abuela. La abuela le compró un libro de lectura, él fue al colegio, después se hizo mayor, fue a la universidad y terminó siendo un poeta famoso, aparte de filósofo. Se llamaba Gabriel y Galán. Y cuando ya Gabriel y Galán era hombre mayor, una noche pasó por su pueblo, ya la abuela no vivía, y quedó a dormir en la casa de la abuela. La abuela le regaló el libro de lectura y le regaló un marcador para el libro. En España se llama una estampa, una estampita. ¿Sabéis lo que es? Una imagen religiosa. Y la abuela regaló a este niño la imagen del crucificado. Cuando él quedó en casa de la abuela a dormir, una gran tormenta se desató aquella noche. Y él despertó y ya no podía dormir, ¿por qué? Por los truenos. De manera que se levantó de la cama y descendió al sitio donde estaba la biblioteca. Abrió la puerta y ¿qué encontró allí delante? El libro de él del colegio. Y abrió el libro. ¿Por dónde se abrió el libro? Por donde estaba la imagen. Y dice la historia, su testimonio personal, que cuando él vio aquella imagen, no pudo apartar ya los ojos suyos de los ojos del crucificado. Se fue a la cama y ya no podía dormir, no por los truenos, sino por el impacto de aquel que le miraba desde la cruz. Y por la mañana escribió un verso muy breve
que más o menos no, que dice así: con su frente de Dios horadada, con su rostro de Dios dolorido, con su boca de Dios amargada, con sus labios de Dios sin aliento, muerto por amarnos. ¿Por amarnos? Muerto. Este es Jesús, el Cristo de la historia, el Cristo del encuentro, el Cristo del cambio. Si después de esto eres incapaz de amar a tus hermanos, no conoces a Jesús. Si después de esto eres incapaz de perdonar cualquier falta, no conoces a Jesús. Si después de esto eres capaz de por cualquier cosa dividir la congregación de Dios y alejarte de tus hermanos, no conoces a Jesús. El Cristo de la Biblia es un Cristo de impacto. No podemos ser iguales mañana por la mañana, después de haber visto a Jesús muriendo por nosotros en una cruz. Que Dios, por su gracia, añada su bendición.